La versión original de Caperucita Roja, Le Petit Chaperon Rouge, por su nombre en francés, que en español se traduce como La Pequeña Capa Roja, es fascinante, cruel y metafórica. Fue escrita en el año 1697, a finales del siglo XV, siendo uno de los cuentos clásicos de la literatura infantil europea y sobre todo de la tradición popular francesa y adaptado al teatro, al cine y a otros relatos en numerosas ocasiones desde entonces. En aquellos tiempos, los cuentos para niños no eran tan dulces como los conocemos hoy. Eran crudos, llenos de advertencias y moralejas. La historia de Caperucita Roja es un claro ejemplo de esto. Caperucita Roja, la niña más bonita que jamás se hubiera visto, llevaba una caperuza roja que todos reconocían. Su madre le encargó llevar una torta y un tarrito de mantequilla a su abuela enferma, pero en el camino se encontró con el astuto lobo. El lobo, disfrazado, engañó a Caperucita y llegó primero a la casa de la abuela. La devoró sin piedad y se hizo pasar por ella. Cuando Caperucita llegó, notó algo extraño en su abuela. Brazos grandes, piernas grandes, orejas grandes. El lobo respondió con evasivas, y finalmente, Caperucita también fue devorada. El lobo representa el peligro y el prototipo de abusador. Es astuto y seductor. Su encuentro con Caperucita tiene connotaciones sexuales. La caperuza roja, capucha o capirote, como símbolo de la feminidad y pureza, hace que el lobo se sienta atraído por Caperucita y la engañe. El lobo es un símbolo de dualidad. Puede representar tanto la seducción como la violencia. Por un lado, es astuto y persuasivo al engañar a Caperucita. Por otro lado, es feroz y devora a la abuela. La moraleja es clara. No confíes en extraños. Podemos colegir o inferir que en el cuento de Charles Perrault, el color rojo simboliza la inocencia y la vulnerabilidad de la niña. Ahora bien, al observar las diferentes connotaciones y metáforas presentes en el relato, podemos decir que el escenario natural del cuento es el bosque, como un lugar mítico que representa lo desconocido, lo salvaje y lo inexplorado. En la vida real, el bosque puede representar momentos de incertidumbre y cambio, de crecimiento y desafío. En Caperucita Roja, el bosque es el escenario donde ocurren los eventos cruciales. Es un espacio donde las reglas de la civilización no se aplican plenamente. Otro de los personajes no menos importante es la abuela, quien es la primera víctima del lobo. Él la devora sin piedad y se hace pasar por ella. Su rol es representar la vulnerabilidad y la fragilidad ante los peligros ocultos. Tradicionalmente, las abuelas son símbolos de sabiduría y experiencia. Representan las generaciones anteriores y su conocimiento acumulado. En el relato, la abuela vive en una casa al final del bosque, lo que representa el hogar como un lugar de refugio y seguridad. La abuela es el punto de inflexión entre la juventud e inocencia de Caperucita. Mientras Caperucita es curiosa y desobedece las advertencias, la abuela es más cautelosa y vulnerable. Su relación simboliza la conexión entre las generaciones y cómo cada una puede aprender de la otra. La abuela en Caperucita Roja es un personaje que representa la vulnerabilidad, la sabiduría y el engaño. Su destino trágico y su papel en la historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, la fragilidad de la vida y las decisiones que tomamos. Los hermanos Grimm, en su versión posterior, añadieron un cazador que salva a Caperucita y a su abuela. Pero la versión original de Perrault es más sombría y realista. Nos recuerda que el mundo puede ser peligroso y que debemos estar alerta. El relato nos enseña a ser cautelosos y a no dejarnos engañar por las apariencias. En resumen, el cuento de Caperucita Roja, de Charles Perrault, es un cuento atemporal que nos invita a reflexionar sobre la confianza, la astucia y la inocencia perdida. Parte de la magia, en el relato, es que no se sepa su nombre, lo que le da un carácter aún más simbólico. Si te gustó este análisis,
Sígueme para más en curiosity.o.